policías ya fueron destituidos de la Policía Nacional porque representaban un cargo para la sociedad. Bien, bien. Estamos entonces en nuestro regalo literario. Ivana nos ha traído una lectura sobre las pruebas en contra de los policías vinculados al hecho de el asesinato eh, intencional del ciudadano Javier Ordóñez, ¿no? Yo no sé si ustedes han estado pendientes, bueno, gracias Ivana por compartirnos, digamos que esta noticia muy importante para seguirle la línea y seguirle la pista para saber cómo se mueven los medios, ¿vale? Veíamos entonces hace unos días que pues finalmente lo que querían los medios de comunicación tradicionales de Colombia era precisamente desviar la atención del debate principal, que es el accionar violento de la fuerza pública y sus vinculaciones específicamente con actos fuera del marco de comportamiento, del marco de la ética profesional que debe tener un policía. Y entonces el debate está girando en torno a esto. Sin embargo, han empezado a hablar sobre si este señor era borracho, si este señor era violento, si este señor era una cantidad de cosas, mejor dicho, tenía 8 canas en su cabeza. Ellos ya saben toda la información del tipo, ¿cierto? Para justificar y que esto se vea como una muerte justificada. Entonces, vuelvo y les digo, mucho, mucho ojo con esas afirmaciones que quieren que nosotros lleguemos a pensar. ¿Listo? Seguirle la pista a esto es necesario, no solamente por el debate político. Recuerden que hoy, 21 de septiembre, lo denominan como el 1S, volver a retomar ese paro antes de la pandemia, de una situación y una población joven que se está enfrentando a condiciones paupérrimas dentro del desarrollo laboral, dentro del desarrollo académico y dentro de su crecimiento en esta sociedad. ¿Mm? Entonces es una situación bastante compleja, la cual no debemos ser indiferentes, sino al contrario, debemos informarnos para no caer en las falacias, en las mentiras de los medios de comunicación, haciéndonos creer que este personaje debía morir por bien de la sociedad porque era borracho o porque hacía ciertas cosas, ¿vale? Entonces, por ningún motivo podemos justificar la muerte de una persona a pesar de que tenga un comportamiento como este, ¿cierto? ¿Por qué? No solamente porque es una falta de ética, sino porque acá en Colombia no existe la pena de muerte, ¿cierto? Entonces es un acto que no se puede justificar, es injustificado, ¿vale? Eso, entonces, para empezar. Muchas gracias, Ivana. Ese es como mi aporte, ¿cierto? No sé qué otras noticias han escuchado ustedes con respecto al caso, 2 o 3 intervenciones para que nosotros demos inicio a la sesión de hoy, que no sé qué opinan de la situación, qué opinan de las nuevas noticias que hay. Las que les estoy dando eran de la semana pasada. Esta semana ya yo empecé a ver unas noticias bastante complejas y bastante rudas, pero quiero escucharlos antes de hacer la intervención. ¿Qué opinan? Ah, bueno, Ivana, si quieres, porfa, entonces cuéntanos por qué nos trajiste esta noticia, qué te llamó la atención, cómo te parece la noticia. Bueno, pues yo traje la noticia, pues porque, o sea, me parece que es como algo de, más que, o sea, como en el central de política, sino pues también de cultura, si digamos, si uno va a hablar del tema, tiene que estar informado. Ok, No sé, pues la noticia me parece, pues, la verdad me parece bien que los lleven a la justicia y otro aporte es que su amigo va a dar el amigo del fallecido va a dar su aporte ante el juez. ok, bien, muchas gracias. Sí, muy interesante todo el caso de este señor que ha suscitado y vamos a empezar a ver cómo es que se mueven los aparatos estatales para salvarles el pellejo. Yo no sé
o una persona que tenga información, que han escuchado de ese caso, que han escuchado las manifestaciones. Yo al momento no estoy viendo noticias. Aquí entre nos tengo ganas de ir a ver qué está pasando en la calle, porque pues uno se tiene que enterar en la calle. Les contaré el jueves qué es lo que acontece, qué es lo que pasa, cuáles son las demandas de las personas, todo esto pues en el pro y en el marco académico, ¿vale? O sea, yo hago esto porque es parte de mi labor, es parte de la academia y estamos mirando este hecho desde el ámbito académico. eh, Intencionalmente podemos ver algunos elementos políticos, pero aquí pues digamos que estamos haciendo un análisis. Bueno, no sé qué han escuchado. Si alguien quiere compartir algo, qué han escuchado, qué piensan de esa noticia, qué han escuchado de las manifestaciones. Bien, listo. Entonces les voy a dar dos elementos nuevos sobre esta noticia. Resulta que, no sé si fue ayer o antier, yo empecé a leer, sigo el caso como muy de cerca, me llegan muchas noticias, muchas investigaciones y periodísticas independientes, y entonces resulta que uno de los policías implicados en el caso está asegurando que el señor Javier Ordóñez se empezó a pegar con la cabeza dentro del CAI, ¿cierto? Mejor dicho, que cogió a cabezazos la pared. Uno de los policías está dando como declaración este hecho. Un hecho gravísimo y unas declaraciones bastante polémicas. El segundo, que el segundo policía implicado ha sufrido tanta presión que posiblemente haya cometido un intento de homicidio dentro de su lugar de reclusión o del lugar donde está en este momento, y entonces ha salido en hospital por algún motivo. Y entonces dice que eso es producto de toda esta situación. O sea, que hay dos situaciones. La primera es que están acusando a este hombre de autolesionarse para asesinarse él mismo, o sea, una cuestión de suicidio dentro del CAI. Y lo segundo es que el segundo policía se va a declarar impedido por problemas y desórdenes mentales. ¿Mm? Hecho gravísimo, porque entonces uno se preguntaría qué tipo de personas están ingresando a la institución que debería cuidar al pueblo, ¿cierto? Eh, no sé si tienen alguna opinión con respecto a esos datos, qué piensan ustedes, qué posición tienen con respecto al tema. Bien, chicos, no pasa nada. Bueno, la idea es que sí, la idea es que esto se clarifique. A mí me parece supremamente denigrante y supremamente peligroso que hagan este tipo de jugadas legales para zafarse de la responsabilidad, y más aún diciendo que una persona hace este tipo de acciones. Bueno, chicos, gracias Ivana de nuevo por traernos esta información. Vamos entonces a revisar, chicos, qué tenemos para la sesión del día de hoy. Terminamos con nuestra primera parte. La segunda parte, entonces, ¿me confirman cuando vean pantalla, por favor? Ya, profe. Ya. Bueno, tenemos entonces aquí nuestro nuevo formato. Historia de grado noveno. Fecha 21 de septiembre. UTP, chicos, si no la tienen presente, esta es la UTP número 24. Entonces, por favor, para que tomen nota. No se les olvide tener la cámara encendida, please. A Dana Mora, ¿cierto? A Sofía Báez, Esteban Prieto, Gabriela, Sergio Roballo, Nicolás Ramírez, Tomás Beltrán, Santiago Jiménez. Bueno, Santiago, creo que tienes problemas de red, ¿cierto? Entonces, Profe, Sí, profe, es que no coge bien la señal aquí. ¿Dónde está?
Vale, listo, puedes estar con la cámara ahí apagada. Profe, perdón, ¿qué UTP dijiste que era? UTP número 24. ¿Sí ven no están viendo la pantalla? Sí, señor. Aquí entonces tenemos fecha 21 de septiembre, el día de hoy, UTP número 24. Meta entonces explicará las características de los movimientos políticos que condujeron a las dictaduras latinoamericanas. Ustedes ya la tienen, es solamente para recordarla. Desempeño que estamos trabajando es el desempeño 1, establece causas y consecuencias de los hechos que dieron origen a los procesos de, Dios mío, procesos de las dictaduras latinoamericanas. ¿Listo? Y el tema del día de hoy, entonces, va a ser Plan Cóndor y vamos a tener un momento de trabajo en grupo. ¿Listo? Ya les voy a dar las especificaciones de este trabajo en grupo. Pendientes. Yo voy a explicar qué es el Plan Cóndor, ¿cierto? Ustedes tienen unas exposiciones allí cuadradas. El día de hoy vamos a tener la mitad de la UTP para que podamos desarrollar eso en grupos, ¿cierto? ¿Qué van a hacer, chicos? Las personas del grupo, las personas que estén, entonces van a trabajar en grupo, ¿listo? ¿Cómo va a ser ese trabajo en grupo? Van a tener que organizar, como en sesiones pasadas les dije, van a tener que organizarse por una reunión en Zoom, ¿cierto? Y me van a enviar, no sé, ahorita miramos cómo me envían el link. Voy a estar, voy a tener que, o sea, ustedes me van a tener que enviar un correo, yo creo que por Fidias, ¿cierto? Por Fidias, que me envíen la dirección de su reunión para yo entrar y hacer algunas recomendaciones que vamos a tener para que ustedes entonces entren al trabajo en grupo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ir rotando por los grupos, uno a uno, para ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, si hay preguntas, inquietudes u otra situación, entonces la podemos ir aclarando. ¿Vale, chicos? Eso es como, ese es el tercer. Profe, Dime, te escucho. pero tú puedes armar pequeñas sesiones acá en esta misma sala, ¿no? No, estuve revisando y únicamente puedo crearlas cuando la sesión es una sesión vinculada a una cuenta que tiene como ciertas condiciones de pago, ¿sí? Entonces, al tener yo esta gratuita, dime. Ok. No, señor. Ok. Al tener pues, esta versión gratuita que nosotros utilizamos es mucho más complejo. No sé si otros profesores la han logrado con la gratuita. Yo todavía estoy mirando a ver cómo se hackea o cómo se arman los grupos, pero por el momento vamos a trabajar en grupos armados por ustedes mismos, ¿cierto? En el cual van a trabajar allí de acuerdo al tema o a la dictadura que ustedes hayan elegido, ¿vale? Entonces, esa es la idea, que ustedes entonces armen los grupos, esos grupos de trabajo, entonces van a empezar a leer la información, van a buscar videos, van a buscar otra cosa ligada al, pues, como esas características políticas, culturales, todas esas características que vimos en la clase pasada para las exposiciones. Entonces, yo voy a estar entrando y voy a entrar a revisar. ¿Listo? Tienen que estar leyendo documentos, compartiendo, haciendo su presentación de PowerPoint. Entonces, el trabajo lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Para que ustedes dentro de 8 días no haya excusa de que no se trabajó, de que no hubo tiempo, de que tenían. Entonces, vamos a trabajarlo dentro de acá, dentro de este espacio. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vamos entonces con... bueno, el regalo literario ya Ivanka nos lo dio, que es el primer momento. Vamos entonces con el Plan Cóndor. ¿Listo? ¿Qué es esto de Plan Cóndor? Eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de exponer, porque hay un status quo, es decir, un contexto global que todo va a girar en torno a ese contexto global, que ya es el que vamos a ver a continuación en un video para visualizarlo. ¿Qué necesitamos saber del Plan Cóndor? ¿Vale? Que fueron regímenes
militares, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando se empezó a hacer el juzgamiento de estas dictaduras, mucho tiempo después de las dictaduras, en la dictadura de Chile, con Augusto Pinochet, desaparecieron 4 franceses que estaban, digamos que, dentro del territorio chileno, pero además pues, estaban allí haciendo como ciertos trabajos, ¿vale? Esa desaparición tiene a unos países involucrados, ¿cierto? Son estos personajes que vemos en el cuadro naranja, pero entonces los países involucrados en esta operación Cóndor, en este movimiento, en esta nueva política que de alguna manera de la cual fuimos víctimas los latinoamericanos, está Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Es decir, más o menos desde los años 50 hasta los años 90 hubo una especie de plan para evitar el avance comunista. ¿Listo? En el caso de Chile, que es uno de los casos más interesantes, hubo un presidente comunista elegido por voto popular que fue asesinado poco tiempo después de tomar posesión. ¿Ah? Y pues quien surge allí como figura es Augusto Pinochet, y sin descaro ellos se proclaman países totalitarios con un estado totalitario que de alguna manera no va a permitir que hayan reuniones comunistas, que haya un partido comunista, entonces le van a hacer la vida imposible a las personas y a los académicos, literatos y artistas que tengan esta onda. ¿Vale? Pues vamos a mirar un video que me parece pertinente para completar la información para que nosotros conceptualicemos qué es eso del Plan Cóndor. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes en un momento. Listo, ya tengo el video. Voy a compartir. Por favor, me confirman cuando vean la pantalla. Ya se ve, profe. Ya, Ya, profe. profe. Correcto. Bien, entonces vamos a ver qué es esto. La Operación Cóndor o el Plan Cóndor. La Operación Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, y esporádicamente participaron en él Colombia y Ecuador. Contaron con la colaboración de la CIA de Estados Unidos para aniquilar a la izquierda opositora, guerrilleros y sospechosos de serlo durante la década de los 70 y los 80, por medio de la aplicación del terrorismo de Estado. Antecedentes. Mientras que el mundo se encontraba en plena Guerra Fría, Estados Unidos no podía darse el lujo de permitir el dominio del comunismo ruso de izquierda de América Latina, y lo lograría por medio de una red de dictaduras militares en los países del Cono Sur. Es por esto que elabora el Plan Cóndor. Su principal gestor e impulsador vendría a ser el polémico Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, quien era un político nacido en Alemania, pero que tendría una enorme influencia en Estados Unidos. Incluso llegó al cargo de secretario de Estado en ese país y contó con la enorme ayuda de la Central de Inteligencia Americana. El Plan Cóndor tiene varios sucesos importantes, pero uno de los más relevantes es cuando el general chileno Augusto Pinochet, el 11 de septiembre del 73, ordena uno de los ataques más condenables perpetrados por un ejército en contra de su propio pueblo. Bombardea la residencia presidencial, matando así no solamente a civiles inocentes, sino también al presidente socialista Salvador Allende. Más tarde ese día, después de una reunión en la Escuela Superior Militar, se autoproclama dictador de Chile. A raíz de este golpe de Estado, en los otros países del Cono Sur empieza la barbarie, con una sistemática violación a los derechos humanos en contra de militantes de izquierda, personajes políticos, periodistas y guerrilleros. Todo esto llevado a cabo en secreto por los Estados Unidos y de la mano la adquisición de una fuerte deuda externa, prácticamente impagable para estos países subdesarrollados. Pero las consecuencias no se quedarían en lo económico,
ya que durante las décadas de los 70 y los 80 se reportarían 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y más de 400.000 presos, todos ellos personas relacionadas con la política o sus familiares. Todo esto se llegó a conocer gracias a que en 1992 se descubren varios documentos en Paraguay, conocidos como los archivos del terror, documentos dignos de una auténtica película dramática, demostrando el genocidio político llevado a cabo por las dictaduras militares de aquel entonces en Sudamérica, los cuales llevaron a cabo actos por y para la conveniencia de los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todos los documentos encontrados, aún no se han llevado juicios en contra de todos los exmilitares implicados. Incluso varios de los oficiales murieron totalmente inocentes y sin una condena del genocidio político más infame de Latinoamérica, como es el ejemplo de Augusto Pinochet. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal Historia con Café y compartir nuestros videos con tus amigos. Recuerda que como canal seguirán. Bien, chicos. Bien, básicamente esto es la información. ¿Qué es lo que pasa? Como el video nos indica, nosotros vamos a tener un mundo dividido. ¿Listo? Un mundo dividido en dos bandos. Estaba el socialismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por el otro lado el capitalismo a manos de los Estados Unidos. ¿Listo? Esa es la apertura del tema. ¿Por qué Estados Unidos tiene un interés de mantener en América Latina bajo el modelo de Estado totalitario, es decir, una dictadura, ¿cierto?, sometido al pueblo para no convertirse al comunismo, ¿cierto? Esa era su preocupación. Había allí un juego geopolítico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por los territorios, ¿vale? Esto significó entonces que Estados Unidos tomara por el poder de las armas y por el poder de las dictaduras todo el material que necesitaba para mantener un orden dentro de América Latina. ¿Listo? Eso a costa de cualquier cosa, a costa de vidas inocentes, a costa de opositores, a costa de vidas de personas que posiblemente estaban tratando de salir de ese sistema totalitario, de detractores políticos, ¿cierto? Tanto así que muchos de los dictadores incluso llegan a morir sin ni siquiera ser juzgados. Cuando Pinochet empieza a ponerse viejo y enfermo, muchos fascistas que apoyaban a Augusto Pinochet hacen una calle de honor ante la barbarie de este tipo cuando muere, y las víctimas, pues evidentemente encolerizadas porque nunca se le dio juzgamiento. La dictadura en Chile y Argentina y bueno, en todos los países latinoamericanos fue una cosa muy densa, muy compleja y muy difícil de llevar, ¿vale? Esas características de las dictaduras son las que ustedes tienen que revisar, específicamente qué era lo que pasaba, qué eventos fueron los que nosotros pudimos ver. Eventos, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Bolivia. Ya les comentaba yo el ejemplo de la Noche de los Lápices, que es una película excelente para entender cómo funcionaba la dictadura en América Latina, donde todo lo que oliera a comunismo no era cogido preso, sino asesinado. Y hoy en día esa política de terror, de que todo lo que huela diferente o todo lo que vuelva a pensamiento crítico en Colombia lo están asesinando. Entonces no estamos muy lejos de una dictadura, porque hoy el presidente de Colombia tiene a su cargo o en su poder, bajo el poder de su partido político, no solamente la rama del Ejecutivo, sino tiene la rama judicial, y ahora va por la cabeza de la rama, tiene la Ejecutiva, tiene la Legislativa en el Senado, porque son mayoría en el Senado, y ahora tiene y va por la Judicial, ¿cierto? Que son el fiscal y también, que es amigo de la universidad del presidente Iván Duque, el señor Barbosa, y además de eso ahora está apostándole a la terna de la Corte Suprema de Justicia para ayudar a su mentor político a salir de esa situación en la que se encuentra, ¿cierto? El señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces,
esas características son las que nosotros necesitamos revisar en los grupos de exposición. Esas características que hacen de la dictadura, ¿vale? Voy entonces rápidamente, antes de que se acaben estos 4 minutos y medio, a compartir con ustedes una información muy rápida aquí de el Estado totalitario. Listo, permítanme un segundo. Acá está, listo. Voy a compartir con ustedes. Y bien, entonces tenemos este mapa, este cuadro que me parece pertinente. Si se dejara visualizar. No, parece que no. Bueno, vamos a hacerle zoom, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias de la democracia, entre comillas, y el totalitarismo? El líder, ¿cierto? El líder dentro de los estados totalitarios van a ser populistas, van a tener apoyo popular porque ese es su cometido, si no, no existiera la figura del dictador. Y van a ser contundentes, fuertes y carismáticos dentro de los medios de comunicación, pero represivos en su ejercicio, mientras que en la democracia esos representantes o esos líderes se eligen democráticamente mediante elecciones. Las ideologías se basa en la diversidad de ideas, ¿vale? Entonces, está basada dentro de los principios autoritarios y antidemocráticos. Entonces, aquí simplemente es lo que el líder decida para su población. El Estado. En la democracia estamos basados en la división de poderes y en la participación de varios partidos políticos. La división de poderes, recordemos, son rama legislativa independiente de la rama judicial, independiente de la rama ejecutiva. Tenemos acá en el totalitarismo, entonces, que los poderes están controlados por un único partido, que es lo que está pasando acá en Colombia, y solo se le permite a ese partido hacer política. Los derechos de los ciudadanos. ¿Qué pasa en la democracia? Pues entonces tenemos derechos fundamentales, tenemos libertades públicas y esas libertades las garantiza un papel que es la Constitución, muy importante. Y en el totalitarismo, entonces tenemos los derechos que no se van a garantizar esas libertades individuales. El Estado persigue, elimina y controla a todos los que son opositores a su gobierno e incluso van a controlar los medios de comunicación para favorecer sus ideas políticas y sus visiones de desarrollo para el país. Si nosotros nos ponemos a revisar esto, tiene sentido en la medida en que Colombia está pasando de ser una democracia a ser una dictadura o un estado totalitarista en la medida que todas las ramas del poder están concentrados en un solo partido. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no es bueno, eso es peligroso para todos. ¿Listo? Chicos, me queda menos de un minuto. Nos vemos en la misma reunión para poder organizar lo de los grupos y que ustedes me envíen el link. ¿Listo? Chao, chicos. Nos vemos ya, no se demoren tanto. Chao. Chao. Vale.